porque en Vale, la nube a veces se puede perder. perfecto, perfecto. Ok, no sé si te llega algún mensaje para que aceptes o ya Sí, estamos. sí, sí, ya me ha llegado. ¿Ya? Vale, Ya está perfecto. aceptado. Ujú. Vale, mi querida Carol. Después de todo logramos vernos. Sí, Creo que también fue muy simbólico esto también de la hora y de los cierres y bueno, creo que también y del Instagram. está interesante ver el mensaje detrás de esto, ¿no? Como a veces llegan Sí. estos cambios inesperados de la vida, que claro, tú no tienes tiempo de hacer nada, sino que tienes que Ujú. jugar con lo que hay. Improvisar un poco. Claro, y creo que este año para mí fue un año que tuvo mucho de esto. Y bueno, ya lo llevo como, de tanto que me ha pasado, lo estoy, creo, llevando mucho mejor. Como, bueno, no salió como estaba pensado, pero de alguna manera, ¿no? Encontramos la forma Claro. de hacerlo. Entonces, qué alegría verte. Nuestras charlas siempre son sin plan previo. Simplemente Sí. es una conversación entre amigas y me da mucho gusto tenerte en mi vida y bueno, hablar de cierres. Sí, ese es el tema de hoy, el cerrar ciclos conscientemente, ¿no? Porque muchas veces terminamos una etapa sin pensar, sin reflexionar, sin hacer ese proceso de introspección tan necesario para ver, pues, en qué nos ha cambiado ese ciclo vital, ¿no? Y de qué hemos aprendido y todo esto que es tan necesario darnos cuenta, ¿no? Y saber cerrar adecuadamente, pues, cada etapa en el momento adecuado, no seguir arrastrando cosas del pasado, ¿no? Siempre hay cosas del pasado, ¿no? Pero me refiero a las que ya hemos integrado, ¿no? Es decir, que haya un proceso ahí de reflexión. Sí, pensaba mucho, bueno, a raíz de la propuesta de hablar sobre los cambios, eh, hice, me puse a revisar entre mis apuntes y mis videos y llegué a muchas charlas que tuve con Cristóbal cuando hice la formación con él. Y fue muy fuerte porque hacía mucho que no, sabes, que no volvía a escuchar, ¿no? Como escucharlo ahora desde hoy, desde donde estoy, ¿no? Y cómo él hablaba también de los cambios como estas muertes, ¿no? Como estas Mm, pequeñas muertes que por supuesto de una forma lógica, solamente desde una forma mental, es muy difícil de comprenderlo. Entonces, él hablaba de cómo integramos desde lo físico, lo creativo, que con él era mucha exploración creativa, desde lo ujú. emocional, desde lo divino, que él hablaba de la divinidad, que era algo que me parecía muy bello. Eh, y creo que para que realmente haya ese cambio, tiene que haber todas esas fuerzas trabajando para que realmente se dé, porque aquí lo tenemos como muy claro, Claro, ¿no? sí, sí, Y cómo llegamos como a integrar, ¿no? Como a sentir esto de ya toqué fondo y ya no más, como un ya no puedo más, sí, ¿sabes? Eh, sí, y bueno, y en eso, bueno, hay muchas cosas que no son tan fáciles,
porque claro, estamos muy apegados a nuestro, a esto que nos hizo lo que creíamos que éramos, ¿no? Entonces, Tal cual. bueno, cada uno tiene esta idea de, bueno, yo soy docente, o, o bueno, esta identidad, ¿no? Bueno, yo soy esto, yo soy lo otro, Sí. y llega la vida, así como ahora nos pasó para empezar este encuentro, y cambia totalmente todo, y tú quedas Ujú. como, bueno, qué es lo real en mí, qué es lo que me está realmente sosteniendo, ¿no? ¿De dónde me Sí, agarro? exactamente. Sí, Entonces, creo que es fundamental lo que estás comentando porque yo creo que todas las crisis, ¿no?, que vivimos en la vida vienen justamente a ir desmontando todos esos personajes, roles con los que nos hemos identificado, identidades que creemos que son inamovibles, ¿no? Y claro, los cambios nos confrontan con todo eso a lo que estamos apegados y creemos realmente que somos, ¿no? Y de hecho por eso cerrar ciclos creo que es tan difícil a nivel consciente, porque siempre hay un desapego de una identidad, un desapego de una forma un sistema de creencias, un desapego de una relación, una persona, un trabajo, un lugar. Es decir, siempre hay un desapego, un soltar algo que al ego le cuesta tanto porque implica confrontarse con la incertidumbre, con el no saber quién soy, que no tengo esto en mi vida, y también con el hecho de el vacío. O sea, el ego siempre está llenando vacíos con cualquier cosa, ¿no? Sea un hobby, una persona, una Instagram, las sustancia. redes. Sí, las redes sociales, cualquier cosa es buena para llenar esos vacíos, ¿no? Porque al ego le incomoda mucho sostenerse en el vacío, sostenerse en la incertidumbre, ¿no? En no saber. Y, y creo que por eso nos aferramos tanto incluso a lugares, situaciones, personas que ya no nos nutren, sino que más bien ya nos intoxican. Porque cuando no hay crecimiento en algo, lo que sea, lo más inteligente es soltar, pero muchas veces no lo hacemos. Claro. Y lo que me dices me lleva a un arcano del tarot, que es el arcano 13, Ujú. que realmente no es la muerte. Entonces, cuando Ujú. hablamos de estas pequeñas muertes, no son muertes, entonces son transformaciones. Claro, Y como tú lo dices, es muy difícil porque ahí estamos limpiando mamá, papá, familia, el árbol, ¿no? Todas estas totalmente. lealtades, ¿no? Que traemos. Sí, Y es morir. Es morir a ese antiguo yo, a eso que, como los conocían las personas, por eso se terminan tantas relaciones, por eso sí, los cambios son a todo nivel, y eso es aterrador, como tú dices, para el ego. totalmente. Además, todos los traumas que no se han resuelto, que habían estado ahí como tranquilitos mientras yo llevaba este rol, claro, se Sí, despiertan. sí, Y te lo claro, digo porque lo he vivido sí. totalmente este año. Y realmente me he encontrado con esa niña que todavía, a pesar de todo el trabajo que yo pensaba que había o que he hecho, Ujú. todavía hay esa parte por, Claro, por resolver, por abrazar, por ver. claro, Entonces, cuando lo ves como esta oportunidad, ha sido como un renacer para mí en este último tiempo tan movido como tú lo sabes. Y como decir, ya tocar como un poco como decir, no más, basta, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí llega esta etapa y abrazar, ¿no? Como abrazar esa niña, ¿no? Que es la que generalmente pues puede estar en la oscuridad.
Sí, claro. Es que como bien dices, no, es algo que no termina nunca, ¿no? Por mucho trabajo que pensemos que hemos hecho, siempre hay capas y capas porque somos un fractal del infinito, ¿no? Entonces, nunca terminamos de conocernos del todo, ¿no? Y siempre habrá algo más que descubrir. Y creo que justo los cambios de ciclo, ¿no? Y entrar en etapas nuevas y vivenciar lo que la etapa me trae, pues em, es parte de ese camino de autodescubrimiento, ¿no? Y, y siento que es bonito poder tomar la actitud de descubrir el misterio, ¿no? Que soy, más que intentar llegar a algún sitio. O tener alguna meta de la iluminación o de, ¿no? Que esto está como mucho de moda, ¿no? El iluminarse, ¿no? El soltar, matar al ego y, bueno, todas estas cosas que creo que al final también es un autoengaño, ¿no? Es una forma de evasión también. Entonces, em, creo Para que el es ego. importante, dime. Sí, lo que dices de matar al ego, pues también esta ilusión de matar al ego. El ego siempre, yo creo que el ego siempre va a estar como Claro, seres humanos que somos. El tema es cómo podemos domar, quizás, cómo podemos claro, transformar, cómo podemos eh, no podemos convertirnos en estos seres, bueno, que mucha gente quiere dar esta máscara, ¿no? De la luz, algo maravilloso que viví también en esta formación y con la Gestalt y la vida en general. Es como darme cuenta que cuando crees que estás en esto de la luz y siempre estás como buscando estos caminos, ¿no? Como tan elevados, son también una gran distracción, ¿no? Y es como te escapas sí, también de verte, ¿no? Y de ver lo que está sí, pasando, de untarte de vida y claro, la vida es muy sabia, entonces la vida te pone en una situación totalmente desconocida, donde rozas todos los miedos más profundos, como, como para decir, bueno, aquí vamos a ver de qué estás hecho. sí. Claro, y esta es la verdad, esta es tu verdad, aunque quieras escapar hacia los mundos de Yuppie, ¿no? Esta es la verdad, o sea, al final siempre todo lo que nos presenta la vida es para bajarnos a la tierra, ¿no? A que pongamos los pies en el suelo y digamos, vale, ¿cómo me enfrento yo a lo que me está presentando la vida en estos momentos, ¿no? ¿Qué herramientas tengo? En la práctica, ¿sí? Porque por mucha teoría que yo me sepa y por muchos libros que haya leído, si al final yo no sé usar eso para que la vida, para afrontar los desafíos de la vida, pues es como el que tiene no sé, una herramienta de trabajo y no sabe qué hacer con ella, no la sabe utilizar, ¿no? Pues es lo mismo. Entonces siempre las pruebas al final te bajan, ¿no? A la realidad, ¿no? Este es el punto en el que estás, ¿no? Es como cuando dicen, si quieres saber si has evolucionado mucho, vete una semana con tu familia, ¿no? Pues es lo mismo, es En estas como, esa es épocas, la ¿no? prueba de fuego, ¿no? Para saber realmente en qué punto estás, Claro. aunque mentalmente tu historia mental te cuentes lo que te quieras contar, ¿no? Claro, y siento mucho con muchos consultantes, muchas personas que veo que buscan esta pildorita, ¿no? Como de, bueno, Mm, vienen a una consulta, pasa mucho con el tarot también, ¿no? Como esta idea del tarot como que me va a solucionar mi vida. sí, Y el tarot es una gran herramienta. El tarot sí, te va a mostrar y muchas veces lo que va a salir ahí.
no te va a gustar. No te va a gustar un pelo. Y también tienes que hacer un proceso, porque no es como Sí. que, bueno, ya vimos esto, Mm, entonces, bueno, yo te propongo una cosa, la otra, y mucha gente pues sale corriendo, ¿no? Y sí, no, realmente no quieren, porque pues nos venden todo esto en las redes, ¿no? Como todas estas ideas de sanación, ¿no? De lo que tú dices, de la New Age y todo esto, sí, que es bastante peligrosa, ¿no? Porque la gente se lo cree y luego, bueno, hacen hasta talleres y formaciones y bueno, en fin, sí, ¿no? Y son personas que realmente pues están vendiendo sí. humo, ¿no? Creo que hay una parte fundamental y que por eso es tan importante el autoconocimiento, y es el hecho de que alguien pueda saber desde qué conciencia está operando en la vida. Porque si yo estoy operando desde el niño y no desde mi adulto, voy a tener un pensamiento mágico, voy a creer que ahora en el 2026 todos mis deseos se van a cumplir, no hará falta que yo haga nada de mi parte para que mi vida cambie, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que en el tarot. En el tarot, cuando uno va a la consulta desde ese niño, esa conciencia infantil, pues espera que el otro sea quien le resuelva la vida, que le diga lo que quiere escuchar, que le diga que tu expareja va a volver contigo, que me cuenten mi futuro. Cuando uno va desde el adulto a este tipo de terapias o a un proceso terapéutico o al tarot o a donde sea en la vida, sabe que él mismo es el propio creador de su realidad y que todo cambio afuera implica primero un cambio adentro y que me tengo que hacer responsable de mi vida. Entonces, creo que es fundamental el autoconocimiento en ese sentido de que si yo continúo operando desde ese niño herido, que continúa buscando al papá y a la mamá, por ahí, por el mundo, en el terapeuta, en el gurú, en el tarotista, en el año nuevo, que me va a traer, el universo me va a traer todo lo que deseo, sin que yo haga nada de mi parte, pues entonces vamos mal, Claro. ¿no? Y Y a la necesitas, hora de... perdona, Sí, y necesitas quererlo, o sea, con toda tu alma, con todo tu ser, con realmente tú decir ya. ¿Sabes? claro, Porque si eso no pasa, sabes, como que estás ahí, vas a una consulta, luego te lees el tarot, te haces un baño de no sé qué, en fin, cualquier cantidad de cosas, ¿no? Que ahora claro. en esta época se ve muchísimo y lo veo mucho aquí en mi país, ¿no? Como se usa todo esto para como un gran negocio, ¿no? Con las Sí, plantas, con el tema de los indígenas también que son usados muchas veces ujú, para esto. Y realmente ves, ¿no? Como te venden, además que se ve súper bonito, ¿no? Porque además que los paisajes acá son tan maravillosos que claro, tú ves eso y dices, wow, no conoces, ¿no? Pero cuando lo vives, cuando estás muy cerca, te das cuenta de todo lo que hay detrás, ¿no? De esto. Y para mí sí, ha sido importante porque de alguna manera yo también creía eso antes de conocerlo, ¿sabes? Y me he dado cuenta, por eso casi no estoy en grupos, o no, los grupos los viví un tiempo, fueron importantes en algún momento de mi vida, pero ahora siento que me encanta acompañar y tener, hacer cosas con otras personas, pero siento que mi medicina, mi propósito es muy individual, ¿sabes? Y ujú, conectado, por supuesto, con todo, pero sí hay eso, ¿no? Y lo ves, lo vives, bueno, lo observas
y continúas, ¿no? Y son cierres que he hecho, ¿no? Hablando de los cierres, ¿no? Como he Mm, pasado por tantas etapas, cosas, etapas, sí. claro. Y nosotros hicimos un programa muy importante sobre la soledad. Y eso ha sido un elemento muy importante, porque creo que sin eso, eh, quizás todavía me andaría un poco como agarrando de eso externo. Y, y bueno, creo que sería un poco, a veces un poco menos doloroso y al mismo tiempo digo, bueno, gracias, ¿no? Que lo he podido, he podido Ver. abrazar. Sí, Ujú, y abrazar ese ujú. tiempo conmigo y, y, y veo en estas épocas como está, como te venden, ¿no? Como toda este tema de la Navidad y del Año Nuevo y te venden un poco para que, bueno, gastes plata y compres y Sí, realmente es otra cosa, ¿no? Para mí estas épocas son maravillosas porque sí siento que se abren muchos portales y hay un subidón energético y es importante tomarlo, ¿no? Y ver cómo te están llevando como por este camino ay, todos somos felices y todas las familias perfectas y felices y qué hay detrás, ¿no? De toda sí, esa máscara. Entonces, sí, ha sido está bueno. interesante, sí, el Sí, ver, ¿no? Hacer esos cierres y decir, bueno, si estoy con familia, si estoy con amigos, maravilloso, y si no, también estoy con pues la también, naturaleza, claro. estoy, ¿sabes? Entonces, eso ha sido importante para mí. Yo quería comentar algo y es el hecho de cómo saber cuándo creo que es importante que la gente que nos escuche, nos vea, entienda cuándo o qué señales puede observar para saber si un ciclo se ha cerrado de forma adecuada o no. Sí, porque cuando no cerramos un ciclo de forma adecuada, lo que ocurre es que nuestra energía mental y emocional está como atrapada, ¿sí? Está como atrapada en un Bucle. limbo del pasado, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Sí, Entonces, no estamos pudiendo vivir el presente, pero no nos estamos dando cuenta de que no estamos en el presente. Entonces, ¿cómo yo sé que un ciclo no lo he cerrado adecuadamente? Creo que una de las señales más más, que se ven más rápido, ¿no? Que se notan más rápido, es cuando tengo recurrencia de pensamientos, emociones, recuerdos, incluso sueños. ¿Sí? Eso creo que es algo que tengo que pararme a observarlo. ¿Sí? Porque puede que tenga una idea recurrente en mi cabeza, ¿no? Y yo no le presto atención a la idea. Por ejemplo, algo creativo, ¿no? La mente me dice, tienes que hacer esto y hacer esto. Y yo van pasando los años y hacer esto. Y está allí. Entonces, eso es algo que yo no lo he cerrado, claro, porque no me he parado a prestar atención, a ver eso que me quiere contar, cómo lo haría, si lo quiero hacer o no. O sea, no he parado a observar eso y cerrarlo. O, por ejemplo, cuando una emoción se repite mucho en mi vida. Por ejemplo, yo hubo una temporada que tenía mucha rabia. ¿No? Y claro, la puedes proyectar en diferentes personas, pero viene de algo del pasado que no has resuelto. Y a lo mejor es con otra persona que no tiene nada que ver con la situación actual, pero la emoción está ahí recurrente, ¿no? Y se vuelve a presentar para claro. que la atiendas. O los sueños. Yo recuerdo cuando dejé el trabajo como profesora en los coles. Yo, claro, me puse a emprender, entonces no tuve el tiempo para hacer el duelo adecuado
del trabajo anterior. Y yo pasé meses, casi un año, soñando recurrentemente el mismo sueño, que era que llegaba tarde al colegio, o que llegaba y no había corregido los exámenes, o que llegaba y no tenía las clases preparadas. Y era un estrés, el sueño era un estrés continuo. Y, y claro, todo eso me estaba dando información, ¿no? De que yo eso no lo había cerrado. Incluso recuerdo también cuando dejé el grupo al que yo pertenecía a un grupo en el que cantaba durante 15 años, cuando yo tuve la llamada para empezar a prepararme repertorio y cantar yo sola, con el piano y tal, reconciliarme con el piano, recuerdo que estaba tan emocionada de empezar la nueva etapa que no me di el tiempo tampoco de hacer el duelo. Y claro, habían sido 15 años de mi vida con una gente que para mí era como mi familia, porque hemos viajado, hemos ido a muchos sitios juntos, muchas horas de ensayo, comidas, cenas, dormir, todo, ¿no? Y claro, yo estaba preparándome lo otro y si yo tenía cada dos por tres eh, recuerdos, ay, mire qué bien lo pasamos aquí y qué hicimos allá y no sé qué. Entonces, hubo un momento en que yo me paré y dije, no puede ser, ¿por qué estoy sintiendo que quiero volver ahí? Había una parte de mí que me decía, no tienes que volver ahí, porque ese es tu lugar. ¿No? Y si no estás muy consciente de que eso es parte del duelo, puedes llegar a pensar que tienes que volver, Claro, claro. ¿no? Bu- Entonces, claro, yo decía, eh, ¿tendré que volver? ¿Será que tengo que volver? Pero es como la persona que suelta una relación y al cabo de unos meses empieza a recordar solamente lo bueno, y, ¿no? Y se autoengaña y se cuenta que, ay, es que ya no volveré a vivir lo mismo, tal. claro, Y es parte del duelo. No es una señal de que tengas que volver a la etapa anterior, es parte de ese proceso de duelo. Entonces, por eso es tan importante también vivir esos duelos, esos cierres conscientemente, sabiendo que lo que estoy viviendo, lo que me está pasando por dentro, forma parte de ese proceso y no es que yo tenga que volver a la etapa anterior, ¿no? Y yo cuando me di cuenta de esto, entonces pude soltar, pude agradecer, pude darme cuenta de que cada etapa era diferente, que cada etapa me iba a aportar una cosa diferente y, y puedes soltar con más, con mayor tranquilidad, ¿no? Lo que estás dejando atrás y porque creo que eh, muchas veces no sabemos que eso forma parte de ese proceso, ¿no? Y lo claro. podemos confundir. Yo resueno mucho con lo que dices porque también lo he vivido este año con sueños también recurrentes, como de sentir que me pierdo, que voy a llegar a un lugar conocido y no puedo llegar. Bueno, esto ha pasado mucho. Y lo que siento es que te pone, o sea, como que antes tenía un poco como guardadito eso ahí, como aplacadito para que no saliera. Y cuando, claro, haces este cierre, un cierre también de muchos años, te encuentras vuelves, ¿no? A esa etapa de tu niñez, donde quizás, no sé, pudiste tener una carencia o tuviste un abandono o tuviste, bueno, no sé, lo que haya sido. Mm, Y pienso yo, o sea, lo he vivido muy conscientemente, aunque claro, es cuando está ahí es difícil darte cuenta, ¿no? Como, porque estás como en la niña, ¿no? Y sí, he podido lo que tú dices, pararme, mirarlo de frente y darle ese lugar, ¿no? Como hacer ese duelo, como hacer bueno, yo aprendí mucho sobre los actos, ¿no? De psicomagia que me ayudaron mucho y me han ayudado y me siguen ayudando, eh, porque realmente algo pasa, ¿no? A nivel simbólico, cuando claro, entierras algo, cuando le pones miel, esto tiene algo que queda en ti, ¿no? Y bueno, he estado en ese trabajo en este último tiempo, como
porque creo que todos los seres humanos en este momento estamos pasando a una nueva etapa y no tenemos ni Ujú, idea. Es como, bueno, quedas como un poco como en el limbo, ¿no? Como en esto de, no tengo ni idea. Y al mismo tiempo me, me agarro, me sostengo, ¿no? De todo esto que he aprendido, de todo lo que ha sido mi camino, y me sostengo desde el adulto, ¿no? ujú. Em, y creo que eso es lo más aterrador, porque el que está aterrado no eres tú como adulta, sino es todavía esa parte de ti Claro, que claro. necesita, ¿no? Que se siente perdida, que se siente que vas a volver al pasado, ¿no? De lo que hayas vivido. Entonces, para mí Sí. ha sido muy, muy duro. Y al mismo tiempo, como digo, bueno, ahora que me encontré con estos audios que te digo, lloré tanto porque era como darme cuenta de todo lo que recibí, de todas estas herramientas tan maravillosas que dije, ¿cómo se me va a olvidar esto, no? ¿Cómo voy a retroceder, no? Y me ayudó mucho. Y estoy en un momento de, bueno, no sé todavía muchas cosas, como todos, y estoy tranquila, ¿no? Y eso ya es como, ay, algo está pasando, ¿no? En mí para acepto, ¿no? Acepto este momento, lo agradezco, le doy un espacio, yo trabajo mucho con rituales, aprovecho mucho esta tierra que, bueno, es hermosa, hermosa, que vas a venir, espero, en algún momento. Esperemos Yo espero que que vengas se dé, sí. y puedas conocer. Y bueno, y me ayuda muchísimo, me ha ayudado muchísimo como a sostenerme, ¿no? Como a, bueno, a que te entrego, ¿no? Me entrego y vamos, ¿no? Para adelante. Ujú. Y bueno, en eso estoy. En eso estamos. En eso estamos, exacto, en eso Sí. estamos. Bueno, y después también quería añadir, pues como diferentes cosas que creo que son, no, no sé qué título ponerle, ¿no? O qué cosa, cómo nombrarlo, pero eh, como partes, ¿no? De ese cerrar ciclos, ¿no? Como cosas que tenemos que hacer, ¿no? Conscientemente o permitir que sucedan conscientemente para poder cerrar adecuadamente ciclos, ¿no? Creo que una de las cosas fundamentales es permitirnos sentir el dolor de lo que dejamos atrás, porque siempre lo hay, aunque a veces no lo sintamos, no nos permitamos sentarnos con ese dolor, ¿no? De lo que estamos soltando, ya sea una identidad, ya sea un trabajo, ya sea un lugar, una persona, un patrón, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Ya sea externa o interna, pero darnos permiso de sentir el dolor conscientemente, tomarnos espacio, tiempo para sentirlo, ¿no? Evitar minimizar lo que estamos sintiendo, tampoco quedarnos en el papel de la víctima, pero sí sentir el dolor conscientemente. Y luego creo que otra cosa fundamental es realizar como un balance de los aprendizajes que me ha traído eso, lo que sea. Si es un trabajo, pues, pues el trabajo. Si es un lugar en el que he vivido, pues un lugar en el que he vivido. Si es una relación, pues qué he aprendido en esa relación. Eso a lo mejor no me lo puedo contestar nada más dejar la relación. A lo mejor me lo puedo contestar dentro de 6 meses, 8 meses, un año. Incluso puedo tener una lista abierta y ir cada X tiempo volviendo a esa lista y repasando
y resignificando mi historia con eso, ¿no? Creo que eso es es una herramienta fundamental porque cuando yo me he quedado enganchada a lo que me hizo, lo que me dijo, lo que no sé cuántos, lo que ahí no voy a poder cerrar nada, ¿no? Es importante resignificar también la vivencia, ¿no? Y es O tomar los dones, ¿no? Como de es, exactamente, lo siento también a nivel que he hecho muchos ejercicios sobre tomar los dones familiares, ¿no? Y también, claro, eso para mí ha sido fundamental. Ha sido porque mucha de mi historia es que no conozco a muchas personas en mi árbol y ha sido importante para mí el poder tomarlos sin, sin conocer mucho también claro, de ellos. Y lo que tú dices es, claro, para hacer ese cierre, para hacer esa transformación, necesitas, es como, ¿sabes? Primero tienes que alimentarte, porque si no, ¿qué fuerza lo vas a hacer? claro, Y lo que tú dices previamente de eso debe haber una etapa de rabia, de llanto, de me lo permito, por eso hay tantas, bueno, en las terapias lo sí, vemos mucho, ¿no? Lo hice yo, lo hago con mis consultantes, ¿no? El me permito, ¿no? Porque tengo siempre esta sonrisa de, que todo más ahora en Navidad, y no, y claro, permitirme, hey, hoy no me siento muy feliz y hoy está bien y poderlo, ojalá, tener personas a tu lado con las que puedas eh, ser tú mismo, ¿no? Que no tengas que llevar esta máscara bueno, yo me he sí, alejado no sabes cuántas personas, ¿no? Porque digo, ya es que esta soy yo. Y sí soy intensa, claro, porque me gusta hablar de cosas profundas y eso a veces no es como que hay personas que te ven como rarito, como que eso, ¿sabes? Como, y digo, bueno, esto no es algo que amo de mí porque me ha llevado a profundizar de mi vida y me encanta y lo hago ya es parte de mí, es de mi esencia. Y quizás en el pasado, para estar acompañada, lo apagaba mucho, ujú, ¿sabes? Para como, sí, bueno, mejor no. Y ahora ya digo, no, sí, las personas que van a estar en mi vida o que, bueno, que comparten conmigo, ya son personas con las que yo puedo expresar y puedo abrir y puedo ser yo. Eh, claro, Cuesta, porque claro, te alejas de una cantidad de gente que hizo parte de tu vida por muchísimos años y también entiendes que esa que eras tú, pues se ha transformado. Y entonces ya a esas claro, personas les cuesta mucho porque es como que no te reconocen, ya ujú, saliste quizás de ese papel de víctima, de, de tantos roles y ya no estás en el rol y entonces la relación ya ya no funciona. claro, porque a veces nos relacionamos con, muchas veces, ¿no? De manera inconsciente, desde máscaras y cuando la máscara se cae, lo que queda al otro no le gusta, porque a lo mejor se relacionaba contigo desde la necesidad de que tú cumplieras ese rol, ¿no? Entonces, cuando nos relacionamos desde ahí, las relaciones al final hay que soltar, ¿no? Muchas veces, lo que decíamos antes, el ego está tan apegado a lo que llamamos la inversión emocional. Es decir, por ejemplo, es que yo llevo 40 años invertidos en esta relación o 40 años invertidos en este trabajo. ¿Cómo lo voy a soltar ahora? ¿No? Entonces, para el ego eso es un fracaso enorme, ¿no? Es como decir, "Guau, no puede ser, porque todos los años que yo he perdido aquí luchando por esto, no.
suelta, porque al final eh, engancharte a eso no te permite conocer nuevas versiones de ti. Y lo que quieren hacer nuevo, pues lo estás taponando, ¿no? Con algo que está ya pasado de fecha, ¿no? Está fuera de caducidad. Entonces, bueno, pues, y claro, cada ciclo tiene una identidad, ¿no? Y, Eso también es interesante, ¿no? Porque yo mm, he sentido algo, no sé, muy fuerte en este último año, en estos últimos años, y es que antes quizás aceptaba más, como quizás era como más paciente. Y bueno, claro, yo me lo decía, bueno, pues hay que aceptar, porque si no acepto también, bueno, la gente tiene sus cosas y bueno, en fin, claro, todavía creo que nadie es perfecto y todo esto, pero lo hacía como haciéndome daño yo misma, ¿sabes? ajá, Como por, bueno, esta persona tienes, por ejemplo, te doy un ejemplo. A mí me molesta mucho el tema de la impuntualidad, ¿no? Que bueno, hoy fue porque, bueno, tuvimos un tema de sí, de tiempo, confusión horaria. horaria, pero en general, desafortunadamente, bueno, en general en Latinoamérica hay mucho este tema, ¿no? O de, ya Ujú. te llamo, ya llego, y es algo que para mí ha sido, bueno, viví mucho tiempo en Inglaterra y como que eso también Se quedó ahí. se Sí. quedó, se quedó. Entonces, claro, antes como que lo pasaba más, como que, bueno, está bien, bueno, pues no importa, como que, pero me daba cuenta que claro, me dañaban un montón de cosas, bueno, te puedo contar mil historias, y llegó Sí, un punto en que dije, bueno, yo no me, o sea, ¿por qué tengo que seguir haciéndome daño con este tipo de personas que me dicen, bueno, vamos a vernos tal día y nunca llegan, no te llaman, bueno, en fin. sí, lo he vivido. Y es una cosa repetida, Me veo muy reflejada en tu película porque yo también lo he vivido mucho. claro, y llega un momento en que dices, basta. ¿No? Cuando Mm, hablamos de cierres y dices, ya no más, ya no, ya, es que ya no quiero vivir más con eso. claro, Y ya no te importa como antes, quizás ay, bueno, pero ¿cómo le voy a decir? Ya no, ya sueltas de una manera que, bueno, esto a veces me aterra de mí, porque nunca había sido así, siempre fue una persona en el pasado que me aferraba, ¿no? Porque siempre he sido muy sensible y todo esto. Y he estado viendo esto, esta nueva faceta mía y mm. digo, me gusta, porque me estoy escuchando, ¿sabes? Es una forma de respetarte, sí. Claro, Al final claro, tienes que escuchar tus propios límites, ¿no? Yo límites. recuerdo una vez que a una persona llegó media hora tarde a su sesión y yo pues no la atendí, ¿no? En otro momento me hubiera callado y hubiera esperado, pero claro, me parece que es una falta de respeto, ¿no? Para mí la impuntualidad, así como ya, o sea, no es que llegues 5 minutos tarde, es que has llegado media hora tarde, es una falta de respeto por mi tiempo, mi trabajo, mi dedicación, incluso si es con amigos. Yo con amigos también he llegado a levantarme de la mesa y ¿no has llegado en 20 minutos? Pues yo me voy, lo siento, no voy a estar eternamente esperando que llegues, ¿no? Entonces creo que es importante, claro. Hay momentos en la vida, ¿no? Cuando nos dejamos llevar por ese niño herido, que tenemos miedo a no pertenecer, nos dejamos llevar por el miedo al abandono, al rechazo, a la culpa de, ay, es que me siento culpable si no aguanto todo, ¿no? Pero cuando empezamos a actuar desde el adulto, que es lo que estábamos comentando antes, ya todo eso
está ahí, lo escuchamos, lo vemos, pero ya no nos dejamos llevar por eso, porque importa más el no traicionarme a mí y respetarme a mí y cuidarme a mí que aguantar Exacto. todo lo que la vida me eche, Tu porque no se bienestar. trata de eso. Claro, claro, es como, como podemos, claro, cuidarnos, autocuidarnos Claro, y ya no estás tan interesado en que todo esto bueno, que buscaba, que estaba afuera, en amistades, en amores, claro, tantas cosas, ahora ya eso pasa a otros planos y ya no es lo más importante ni gira mi vida alrededor de eso. Entonces ya no permites y lo que hablas de los límites para mí es importante que es el cierre también, porque los límites son cierres. Tú dices hasta claro, aquí. O sea, hasta aquí llega esta situación con esta persona, ¿no? sí, Y el tema, bueno, que eso lo hablábamos con unas amigas que vinieron de España y también es cultural, ¿no? Porque aquí, en este país, es muy difícil que la gente diga no. sí, Hay un tema con el no, o sea, la gente no ujú, puede decir que no porque suena grosero, porque, pues, bueno, hay muchos temas, ¿no? Es muy cultural. Y, y claro, es, es muy difícil cortar o cerrar porque la gente se queda en esto, ¿no? Porque, ay, no, no voy a decir eso porque, ¿qué van a decir los demás? Y yo estoy sí, en un momento de mi vida que realmente va más allá de lo cultural. Claro, yo vivo acá y tengo muchas cosas de acá y lo respeto, muchas cosas. Y al mismo tiempo no puedo dejar que eso pase por encima de mi ser, ¿no? Como de claro, mi bienestar, de mi autocuidado. Y bueno, estoy siendo claro, más, me es coherente, más coherente. Me costaba mucho en el pasado poner límites, porque me claro, costaba herir, ¿no? Sentía que si ponía un límite iba a herir a otros y en vez de herir a otros me te herías a ti lesionaba. misma, claro, Claro, viví mucho tiempo sí, totalmente. en esa, con familiares, con amigos, con muchas cosas. Sí, creo que eh, es algo cultural, como tú dices, aquí en España también pasa y sobre todo lo veo mucho en mujeres, porque también la mujer es educada como para complacer. Primero al hombre, luego a los hijos, luego, o sea, es muy cultural también y muy histórico también, porque em, no se le permite decir que no a la mujer, ¿no? Creo que al hombre más. No sé si es una perspectiva mía, pero al menos por lo que he podido ver aquí en España. Pero bueno, estamos ahí como redefiniendo los personajes, ¿no? Esas identidades que hablábamos antes, que hay que soltar las identidades basadas en la supervivencia de la niña interior herida y ir cada vez acercándonos más a la esencia, ¿no? A lo que realmente somos, más allá de lo que los demás esperen que seamos, ¿no? Y bueno, eso es un proceso largo. A mí también el decir que no y el poner límites me está costando la vida. Muchos años llevo y todavía me veo entrando en esas actitudes de complacencia. A veces ya te paras, reflexionas, mira, no voy a entrar aquí ya más, pero hay veces en que todavía me observo entrando ahí y bueno, pues lo observo, mm, y me perdono también, ¿no? Creo que el perdón también es parte fundamental para cerrar ciclos adecuadamente. Y, y bueno, creo que algo que has comentado antes también es una herramienta que ayuda mucho a cerrar ciclos, ¿no? Los rituales. Creo que el ritual y la forma simbólica de relacionarnos con nuestro inconsciente es fundamental para darle ese mensaje, ¿no? A nuestro inconsciente de que algo ya está en el pasado, ¿no? Lo que hablabas antes de enterrar.
o escribir una carta de despedida, aunque no la entregues a la persona, ¿no? O visitar un sitio por última vez con esa conciencia de que esta es mi última vez aquí. Eh, no sé, son como pequeños actos simbólicos que nos pueden ayudar también a, a sembrar esa intención interna de soltar esto conscientemente, ¿no? O un patrón, ¿no? Si por ejemplo tengo un patrón que quiero soltar, también hacerme una carta de despedida dándole las gracias a ese patrón porque me ha servido durante muchos años, por ejemplo, la complaciente, ¿no? Que estábamos hablando ahora, y darle las gracias por lo que me ha permitido hasta este momento, pero también contarle que a partir de ahora, pues necesito desarrollar otras partes de mí que me permitan, pues eso, ¿no? Ser más coherente con mi esencia, con lo que realmente quiero para mi vida, ¿no? Es como mm, sembrar esa intención, ¿no? Y que le quede claro al inconsciente, ¿no? Exacto. Que ha terminado algo y ahora, a partir de ahora va a ser diferente. Sí. Y sabes que creo que entre más fuerte sea lo que hagas como acto, Mm, va a tener Más más, impacto, más ¿no? Más impacto. impacto O va a sea, yo, tener. yo Sí. he hecho miles, bueno, no miles, pero muchos actos en mi vida que tuve Mm, este regalo. Y sí. algunos de ellos fueron muy, oh, que yo decía, no, yo no, no voy a ser capaz de hacer esto. Y al hacerlo, ¿no? Bueno, te doy un ejemplo. Tuve que hacer un acto sobre el artista fracasado. Ajá. Entonces, claro, era ir a un parque, ¿no? Era con tres chicas, que todas estábamos en el arte, y teníamos que vestirnos como un poco como mendigas, pero bueno, realmente con ropa de que estás pidiendo dinero en la calle. Y tenía que ponerme un aviso que decía, soy un artista fracasado, por favor, ayúdame, algo así, ¿no? Imagínate, entonces ir a un parque, bueno, que era un parque, bueno, era un poco lejos de mi casa, yo dije, bueno, bueno, me podía encontrar a mis estudiantes, no sé, bueno, en fin. Bueno, la vergüenza, el comienzo de ir a pedir, ¿no? Pedir te den limosna, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, bueno, y yo leí poesía, porque tengo bueno, llevé mi libro y leí, había gente, bueno, había una chica que hacía cine, bueno, no me acuerdo bien, pero bueno, él, había mucha gente ahí, bueno, como que llegaron y nos daban, como les parecía como raro, como esto qué es, y nos dieron dinero y al final el acto consistía en tomar ese dinero, llevar un traje como de lo que tú consideraras algo ser exitoso o, bueno, sentirte alguien que ha hecho algo en el tema artístico, ir a un café, eh, cambiarte, comer algo dulce con el dinero que te dieron y tenías que siempre, generalmente los actos de Jorodowski eran de enterrar, ¿no? De enterrar, poner miel, porque siempre él decía, hay que terminar el acto de una manera dulce, ¿no? Que sea que Ujú, siempre que haya ese elemento, había siempre enterrar miel y ponerte este vestido bueno, de lo que creías. Y nos pasó algo que fue muy, muy fuerte. Estábamos en ese café bueno, estábamos comiendo algo dulce, un helado, no sé, y pasó un grupo de protestantes, de gente haciendo protestas, como diciendo algo sobre, no sé qué era la protesta, pero era que casi que yo decía, mira, ahí está hablando como todas esas partes del inconsciente salieron a protestar que esto estaba pasando porque era tan fuerte en mi árbol también.
Y le mm, contamos luego a Cristóbal, decía, bueno, entonces siempre como esto, lo que tú dices, estos actos simbólicos, sí, claro que ayudan. Y usando la naturaleza, usando piedras, usando fuego. mm, Bueno, esto, claro, lo hacen los sí, indígenas todo el tiempo. Fíjate, aquí claro. se hacen pagamentos a la tierra, donde tú entregas, tú le das un regalo a la tierra. No es solo que yo quiero, porque siempre pedimos, ¿no? Y Ujú, algo que aprendí con ellos es, no, tú también vas a ir y vas a llevar un regalo y te vas a presentar, ¿no? Todo esto para mí me marcó tanto sí. y ahora lo agradezco, ¿sabes? Como que dices es pequeño, pero no es tan pequeño, ¿sabes? No, no, porque, claro, cuando decimos que es pequeño es porque a veces no tenemos suficiente constancia, ¿no? De la envergadura que tiene el simbolismo para el inconsciente. Es muy importante porque el inconsciente no es la razón, no funciona como el razonamiento lógico. Em, Su lenguaje es simbólico. Entonces, para el inconsciente, da igual si lo estoy viviendo en mi realidad o lo estoy actuando. Es real, ¿no? Y todos estos actos simbólicos son esa forma, ¿no? De crear como nuevas redes neuronales en el inconsciente. Ayudan a crear nuevas redes neuronales, ¿no? Y a grabar mensajes nuevos, ¿no? En el inconsciente. Reprogramar la información que había ahí y cerrar aspectos que estaban inconclusos del pasado. ¿No? O sea, ese enterrar. Bueno, yo me acuerdo cuando yo descubrí que era yaciente, que tenía el síndrome yaciente, que bueno, para quien no lo sepa, cuando te ponen el nombre de un ancestro que murió, bueno, en mi caso era una hermanita de mi padre que murió a los 6 meses, a mí pues, me pusieron el nombre de ella. Yo no la conocí, pero claro, yo cuando descubrí esto y vi que cumplía pues todos los requisitos que uno vive cuando es yaciente, pues yo tuve que hacer como, me inventé un ritual, ¿no? Un ritual para enterrar a esa niña, ¿no? Mm, Compré un muñequito de plástico lo más real posible, ¿no? Me despedí, la enterré. Em, Le escribí una carta para despedirme de ella, lloré el dolor de mis abuelos. Es decir, hay todo una, un acting, ¿no? Como una actuación alrededor de eso, de manera que mi inconsciente entienda que eso se ha cerrado, que ese dolor se ha llorado, que esa despedida se ha podido hacer, que eso es real, ¿no? Y, y cambia por completo tu realidad, cambia por completo. Yo no podía vestir de colores, yo vestía siempre de negro y no entendía por qué. Ese Y a luto, ¿no? partir de ahí yo cambié, pero no fue un cambio que yo hice queriendo cambiar mi armario, ¿no? Fue algo que simplemente pasó, empezó a suceder de manera que orgánica, ¿no? Lo irradias, ¿no? Ah, Es como claro, cuando lo haces, claro. te puedes Tu ver energía también cambia, tu energía tu en la luz que cuerpo, emanas, todo, tu sí, postura, ¿no? todo, Como bueno, que tú lo conoces mucho por la terapia Gestalt, ¿no? Que trabajamos mucho desde ver qué está pasando en el cuerpo, porque sí, el cuerpo está hablando todo el tiempo, ¿no? El todo el cuerpo tiempo, nos da, lo vemos aquí, está ahí, ¿no? En el aquí, en el ahora, eso es lo que hay. sí, Y cómo todo esto, como esos psicomagia o bueno, todos estos ejercicios realmente van profundo
pues a lugares que quizás solamente hablando, pues quizás si alguien me hubiera hablado sobre, ay, bueno, hay que dejar de ser fracasado, porque, no sé, Claro. desde la Se queda ahí palabra, a ese nivel, a nivel racional y no, no claro, cala, no no, cala. no hay algo tiene que hacer un clic, ¿no? Claro. Y por eso para mí la terapia que es solamente de hablar, la intenté hacer algunas veces y no es para mí. O sea, no, yo No. necesito arte, necesito Y moverme, además, la necesito... persona puede estar 10 años en una terapia hablada y continuar en el mismo lugar. No hay cambio real en una terapia hablada, No, porque no se pasa por el cuerpo. no hay El cambio. cuerpo tiene que vivenciar algo distinto, tiene que poder cambiar esas redes neuronales. Si yo he tenido una experiencia en la que compartirme con otros es traumático, por mucho que yo hable sobre que compartirme con otros es traumático, no lo voy a cambiar, no, o sea, tengo que vivenciar algo que grabe en mi memoria celular que compartirme con otro puede ser sanador, puede ser regulador de mi sistema nervioso. Para poder construir a partir de ahí vínculos, saber qué vínculos me sientan bien, cuáles son sanos, cuáles no son sanos. O sea, Es no que lo tienes puedo resolver desde aquí. desde aquí, exacto. Ahora hablando contigo me llegaron, me están llegando imágenes y tuve unas, me acuerdo, hace muchos, muchos años, en esa formación, Cristóbal usaba unos platos. Entonces ponía un plato con una, lo ponía aquí en el corazón y la idea era romper esa, con una piedra usaba. Mira, yo me acuerdo tanto. Yo, siempre las sesiones era entrar en un trance, era una cosa tan difícil de explicar ahora que trato de traerlo a explicarlo con palabras, porque fue vivir, ¿no? Abrir eso que, esa coraza, ¿no? Y sentir cuando se rompía con esa piedra y ese dolor. Eso era como una operación cosa y yo Sí, digo, claro, yo después de haber vivido todo eso, claro, ya hablar solamente de algo para mí no es suficiente, o sea, claro. y mucha gente claro, no les parece muy fuerte también, ¿no? Como ese tipo de terapia. Entonces, claro, no es para todo el mundo tampoco, ¿sabes? No, Tiene que ser alguien que, bueno, no, que esté un poco más abierto. sí, Yo uso el tarot también, eso también si hay temas sí, religiosos, pues también puede ser un poco que yo te contaba, personas sí, que eso lo ve, bueno, eso se ve mucho, ¿no? Que lo juzgan mucho y por un tiempo lo dejé de leer, ¿sabes? Y ahora dije, no, basta, como que es no, al final suficiente, son dije, todo herramientas que tú pones al claro, servicio del proceso, ¿no? De la persona claro, claro, y en cada momento, pues, usas la herramienta que sientes que el otro está necesitando, ¿no? Y al final eh, es un proceso de escucha, ¿no? De escucha del otro y tampoco tienes por qué censurar tus, tus herramientas. Son una herramienta más dentro de de todo lo que tú ya traes como terapeuta, ¿no? claro, claro, sí, Y al final siempre hay resistencias, ¿no? Siempre hay resistencias. Se pueden manifestar como, no, a mí el tarot no, porque tal. O se puede manifestar como, no, yo esto ya lo tengo superado. O se puede manifestar como me enfado con el terapeuta porque ha tocado un punto dentro de mí que ya no vuelvo más a la terapia. O sea, sí, hay muchas formas, ¿no? De resistencia y bueno, ahí está también saber cómo lidiamos con todo eso porque no es fácil. O sí, sea,
Hay aceptar, ¿no? veces que, También bueno, que... mm, aceptar. Creo que sí, estoy en un momento, siento que ya, bueno, claro, hay momentos de momentos. Estoy sintiendo eso, cuando pasan cosas digo, bueno, por algo pasa, o sea, como no sí. agarrarte tanto de algo que tú no puedes controlar. Sí, claro. Habrá veces que sí que se podrá resolver la resistencia en el proceso de terapia y es parte también de ese proceso de ir rompiendo las corazas de la persona, pero habrá veces que no y no depende de nosotros, ¿no? Hay que soltar también eso. Sí, porque es como el tema de, no, pero como así que no lo logré? Es como, no, es que yo soy aquí un canal No, para claro. que pase lo que tenga que pasar y llegues hasta donde puedas llegar y ya, Mm, no es sí, más, ¿no? Y así tal con cual. todo de la vida, ¿no? Como que, claro, a veces Mm, quieres algo y a veces no se da. Y es como, bueno, pues sí, duele. Y al mismo tiempo, en algún momento de la vida vas a entender que eso no debía pasar. Y sí, que es algo muy difícil de entender porque podía ser un sueño que tenías, puede que no se dé. sí, sí. Difícil lo de soltar las ilusiones, ¿no? No, claro, es Eso también que es otra forma de cerrar ciclos, ¿no? Soltar lo que hubiera podido ser y no ha sido, esas expectativas que tenemos de la vida, de las personas, de lo que sea, de los trabajos, de ti de mismo, cualquier ¿no? cosa, de ti mismo. Sí, Y esa es la totalmente. prueba más grande porque es como empezar también a aceptar esos cambios también que están en ti. Abrazarte porque a Sí. veces te puedes autoexigir tanto, Y ¿no? aceptar lo que es, ¿no? Claro, claro. Aprender a aceptar lo que es, lo que está siendo Y esta ahora, etapa, este momento vital. claro. Y no cerrarnos a lo que todavía no hay, ¿no? Lo que todavía no he podido conseguir, lo que todavía no se ha manifestado, lo que todavía no, Y siempre estamos en lo que lo no que nos hay, lo falta, que nos sí, falta, nunca mira, en este momento estamos teniendo esta conversación tan sí, maravillosa que por cosas de la vida te conocí en algún momento que estuve allí y digo, esto es maravilloso, ¿no? Qué magia, ¿no? La vida. Y sí, claro, es que tenemos todo el tiempo en la sociedad que vivimos, claro, está todo el tiempo el mensaje del miedo, ¿no? Fíjate, abre las sí, redes, ¿no? Todo es miedo la crisis, miedo a la no sé qué, la nueva no sé qué, ahora, ¿no? Que están con esto. Y, y estás todo mm, el tiempo bombardeado de eso. Y tiene que llegar un momento también en que tú dices, basta. Puedes seguir las sí, noticias y puedes seguir eso. Y yo estoy en mi, ¿no? Aquí en el ahora, me, me, ¿sabes? Me abrazo, me sí, nutro, me amo, puede mm, pasar lo que sea y aquí estoy y confío, ¿no? Esté suelto y totalmente. confío que es quizás una de las cosas más difíciles que hay. Bueno, para finalizar la charla que Nos queda llevamos aquí, poquitito tiempo. Sí, 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 oh, sí. me gustaría hablar de algo también que creo que es importante y es la aceptación radical de lo que fue. Más que el perdón, porque es una palabra que, bueno, tiene muchas connotaciones, ¿no? Pues religiosas también, ¿no? Para muchas personas. Creo que es importante aceptar lo que fue y lo que fui, ¿no? Porque a veces nos quedamos enganchados al pasado porque nos reprochamos cosas de hubiera tenido que hacer esto, hubiera podido actuar de esta manera.
si hubiera no sé qué, hubiera hecho no sé cuánto, si le hubiera dicho no sé qué, y entonces esto no hubiera pasado. O sea, nos quedamos mucho ahí también en ese run run mental de tendría que haber actuado de otra forma, ¿no? Las cosas tendrían que haberse dado de otra manera. Y no, eso también es una trampa, ¿no? Que nos hacemos de que las cosas podrían haber sido de otra manera. Es falso completamente. Y eso nos lleva muchas veces a no poder cerrar, Claro, claro, no como poder esa cerrar sentirte ciclos. culpable, ¿no? Como de, Sí, ah, yo lo he vivido sí, muchísimo este año sí, y bueno, estoy todavía en ese proceso de decir gracias por lo que fue, eh, tomo, ¿no? Otra vez esto de tomar, porque estaba escuchando estos audios que había olvidado tanto esto de la importancia de tomar también, porque tú sueltas y te quedas como en este vacío, necesitas también tomar, necesitas alimentarte, necesitas saber que, bueno, entregué, tengo rabia y ahora voy a tomar. ¿Qué tomo de esa experiencia, de esa persona, de ese trabajo, bueno, de todos estos claro. lugares, personas? Y hacer consciente esto, ¿no? Esto es tomar y darte el tiempo estoy tomando y me lo apropio, es mío. Agradeciendo el aprendizaje, Claro, claro. claro, agradezco porque si no Y hubiese saber sido, ¿sabes? que, que si no se produjo de otra manera es porque no podía ser de otra manera, porque yo tenía el nivel de conciencia que tenía en ese momento. Porque si hubiera sabido lo que sé hoy, hubiera actuado desde lo que sé hoy. Pero en ese momento no sabía lo que sé hoy, Exacto. ¿no? Y eso es una trampa que nos hacemos a veces y hay que tener compasión, ¿no? Con nuestros errores y con... Mira que es importante ver que si no hubiera pasado eso, si no hubieras hecho eso, no estarías teniendo el entendimiento que estás Exactamente, teniendo ahora. Entonces, total, eso que, claro, que a veces yo miro y digo, ay, claro, fue demasiado fuerte, lo hubiera hecho de otra manera. Y ahora claro, digo, fue como un acto psicomágico que tiene que ser fuerte para que me llevara a esta comprensión. comprensión de haber llegado a las cenizas y poder Mm, renacer desde ahí aún con más fuerza. claro, Pero era necesario pasar por ahí. sí, Entonces, tal ¿sabes? cual, No hay nada que no negativo al final. Eso es lo más sí, duro, lo más difícil de entender, que sí, a pesar que a veces miro mi vida o miro la vida de mis consultantes y digo, ¿por qué les pasó esto? Y después digo, wow, si no hubiese menos mal que sido, les pasó. claro, si no hubiese sido por eso, esta persona no estaría en esta búsqueda, no estaría abriendo su corazón de la manera que lo está abriendo. No, tantas cosas tan dolorosas Claro, son al final un gran regalo, ¿no? el regalo, Que tal digo, cual, gracias, ahora digo, claro, tanta lucha y digo ahora, bueno, gracias, 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 porque ahora con todo eso y con todo lo que me ha dado la vida, con todos estos maestros y experiencias, solamente me queda sí, darlo al mundo, agradecer todo, sí, 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 claro, sí, entregarlo. Y algo pasa en ti también, porque la energía empieza a fluir. Cuando tú realmente ya dices basta y haces lo que tengas que hacer y algo de verdad, sí lo sientes. Yo lo estoy sintiendo muy, muy fuerte en mí, aunque, claro, Mm, estoy en eso, en ese tránsito. Llegué a un punto que dije basta, hasta mm, aquí. sí, Bueno, es el mejor momento para cerrar, ¿no? Cerramos este año, que realmente yo lo veo más en marzo, cuando es como el cierre del sí, año. astrológicamente, ¿no? Sí, Astrológicamente, aunque claro, para nosotros igual ahí lo tenemos el cierre del año también, también. Y bueno, pues
soltar en estos días lo que sintamos que definitivamente no queremos llevarlo más y hacerle Sí, esa sepultura también. Quizás sería algo para dejarle a las personas que puedan enterrar, que puedan, ¿sabes? sí, sí, sí. Evidentemente con conciencia, ¿no? Y con intención. Mm, Con amor, con amor, integrando los aprendizajes y agradeciendo todo tal cual todo, es. todo. Y bueno, ha sido un placer esta Bonita, charla, como de verdad, siempre, para mí también, como siempre, como siempre. es una maravilla hablar contigo y me encanta y bueno, espero este año que podamos, espero, concretemos Continuar cosas y yo quiero hacer muchas cosas contigo y ojalá que puedas venir aquí también y bueno, yo siento sería que estupendo, sí, sí, vamos a sería ponerlo, genial. vamos a lanzarlo ahí como semilla al universo. Vale, bonita. Muchísimas Pues un gracias. abrazo Que muy tengas grande. un comienzo de año maravilloso También, y también. continuamos Continuamos en contacto. nuestras charlas conscientes. Bueno, vamos a hablar.